Aleluya, hermanos. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios, hermano, en esta hora, esperando usted me ayude. ¿Ok? Dios me lo bendiga, hermano. Pues ya tenía un ratito que no venía para acá, pero gracias, Pastor Enrique, por la invitación. Gracias por esa confianza. Pastor Marcos también aquí se encuentra. Dios le bendiga, Pastora Lupita, que están trabajando en el instituto. Hermano, vengas a estudiar. Sea como Sócrates, diga: yo solo sé que no sé nada. Esa es la clave del éxito, hermano. Esos hombres hicieron mucho renombre porque fueron bien estudiosos, eran preguntones, y a uno le da pena preguntar. Y entonces aprovecho esto para invitarlo, hermano. Creo que con todo, porque estoy en casa, aquí el Pastor Marco, véngase, hermano, llévese ese lema o ese dicho de Sócrates, ¿verdad? Solo sé que no sé nada, y él sabía mucho, hermano, ¿verdad? Él sabía mucho. Sin embargo, hermanos, esa era la clave de él: solo sé que no sé nada. Su servidor no sabe nada, no sabemos que el Señor nos va a ministrar, hermano, en esta hora. Solamente sé que el Señor me dijo que predicara con un tema titulado golpe de poder o toque de poder. O sea, cuando nosotros damos un impacto de poder a Dios, cuando Dios siente que alguien lo tocó, que alguien le llamó la atención, hermano, esto es la clave del éxito del cristiano. No es orar, no es acercarnos a lo loco, es saber cómo. Fíjense, hermanos, vamos a estar basados en Lucas capítulo 8. Pero mientras, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias. Te damos honra y gloria en esta tarde porque, Señor, nos has permitido llegar hasta este lugar y has permitido a mis hermanos también que estén presentes en este lugar para escucharte, para, Señor, que sientan tu presencia, para que no se vayan como llegaron, sino que se vayan con algo nuevo, Señor, en esta tarde, con algo en su corazón. Tal vez muchos vienen buscando alguna respuesta, muchos vienen tal vez hasta el suelo abatido, muchos vienen en tinieblas, tal vez muchos vienen confundidos, no sé, Señor, usted lo sabe, pero en esta hora predicaremos tu palabra y sabemos que no volverá vacía. Padre, gracias por el remanente de este lugar, Señor, el cual compartiremos y anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control en esta hora y que tu Espíritu Santo sea la alianza para ministrar tu palabra. Y el pueblo de Dios dice: amén, hermanos. Fíjense, hermanos, vamos a la palabra para poder entrar en materia. Vamos a ver el versículo 43 en adelante. Vamos a leer solamente 5 versículos. Vamos a estar leyendo hasta el 48. Fíjense, hermanos, porque lo demás es el contexto, pero yo se lo voy a explicar. Hay dos cosas aquí importantes. Bueno, vamos a leer. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado el médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo
por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjese lo que le dijo el Señor: tu fe te ha salvado. No le dijo sanado, salvado. Hermanos, siéntese. Lo primero que debemos entender, hermanos, a través de este mensaje, es que Dios trabaja de manera diferente. Hay quienes nos metemos duro en oración con Dios, como la viuda y el juez injusto, que el diario estaba tocando la puerta de ese juez y no pasaba nada. Y seguía tocando la puerta y seguía con la petición. ¿Cuántos adoran al Señor? Lo que quiero decir, hermanos, es que muchas veces vamos a estar insistiendo con el Señor, y otra vez el Señor va a responder de manera repentina, de manera rápida. Y este es el caso de esta mujer. Ella no se sacrificó orando. Ella no se esforzó tanto. Pero va a haber ocasiones, hermanos, en que durante largo tiempo vamos a estar buscando la presencia de Dios, buscando la bendición de Dios, y no va a descender nada. Y oramos y no desciende nada. Y oramos por sanidad y el Señor no nos sana. ¿Cuántos adoran? Yo oro porque mis hijas a veces se meten en enfermedades, y pues somos un cuerpo de materia, y sigo orando y oro, y a veces el Señor tarda en responder, pero tiene uno que ser constante en la oración, hermano, para que el Señor haga. Entonces muchas veces solo basta un toque para desatar el poder de Dios en favor de nosotros. Un toque solamente falta para que el milagro ocurra, para que la respuesta de Dios llegue, para que muchas veces sucede así. Y a esto se le llama un toque de poder. Un toque de fe. A veces yo pienso que la fe rebasa límites. Y cuando rebasa límites la fe, yo conversaba hace ratito con un hermano, y un poquito tarde porque es cumpleaños del compastor, y tuve que acompañarlo un rato allí, le hicieron una comida sorpresa, y bueno, tuve que acompañarlo y me vine rápido para acá. Le dije: me disculpan porque tengo que ir a compartir, porque es más, la palabra es más importante que cualquier evento. ¿Cuántos adoran al Señor? Si a mí me invitan a compartir, yo pido permiso, hermano, de mi trabajo, y no importa que pierda dinero allá, yo voy y comparto. Porque, hermanos, creo que cuando alguien le da, si usted es pastor y le da el sentir de que invite al hermanito fulano a compartir, es porque Dios le dijo. Y yo estoy en conexión con ese Dios, y digo: Dios le dijo, yo tengo que obedecer. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña la prontitud que en ocasiones el Señor puede glorificarse en medio de una necesidad. Pero, hermano, no es que Jesús esté ocupado si usted tarda, si tarda en contestarle alguna petición. No es que Jesús esté sumamente ocupado o muy saturado, como muchos de nosotros andamos bien saturados. Dios no es así. O sea, lo que quiero decir es que Jesús siempre tiene un tiempo para atendernos. La Biblia dice, hermano, que su deseo es ayudarnos. Siempre, o da a entender que su deseo es ayudarnos. Miren lo que dice, hermanos, la palabra en Marcos capítulo 1, versículos. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 41.
Dice de la siguiente manera, hermanos. Vino un leproso rogándole mostrándose de rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió, dice, su mano y le tocó. ¿Y qué creen que le dijo? Quiero. Nos vamos a quedar ahí. Esa es la pregunta que le dijo este hombre. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús siempre tiene algo para nosotros. Jesús siempre tiene un plan para nosotros. En medio de las circunstancias difíciles, Él siempre tendrá un plan para nosotros. En medio de la enfermedad, siempre tendrá un plan para nosotros. Capítulo 12 de 2 de Corintios dice que el apóstol Pablo estaba orando porque él tenía una enfermedad, él tenía un aguijón en su carne, ¿y sabe qué? ¿Y qué le dijo al Señor? Bástate mi gracia. Pero hay una cosa importante. Dice que tenía un propósito en la enfermedad de Pablo. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 12:7? Dios siempre tiene un plan para todo. No te quejes que estés enfermo. ¿Cuántos adoran? No te quejes si estás enfermo. Dios siempre tiene un plan en medio de la enfermedad también. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, ¿qué dice? La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me y un demonio para que te traiga Lázaro. ¿Cuántos adoran al Señor? Y un demonio para que te bofetee, para que no te exalte. Tú que haces la obra de Dios, no te exalte. Tú que hiciste algo en la calle, no te exalte. Deja al Señor que se glorifique. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Deja al Señor que se mueva. Deja al Señor que toque. Deja al Señor que haga. Deja al Señor que sea exaltado. Mire, el Señor conoce todo tu corazón. El Señor sabe. La Biblia dice que, donde acaban de leer, que la enfermedad de Pablo era con un propósito. Debemos entender que si está enfermo, Dios tiene un propósito también. Dice que para que la grandeza de las revelaciones, o sea que Pablo era un hombre muy espiritual y recibía de Dios grandes cosas. Misterios recibía de Dios. Entonces Dios lo sabe todo. Él sabía, Dios sabía que con el apóstol Pablo, si lo sanaba y si andaba muy sano y todo eso, podía olvidarse de él. ¿Cuántos adoran al Señor? Podía exaltarse, podía sentirse con alas, no sé. Pero Dios lo sabe todo. Y Pablo entiende el misterio del por qué él estaba enfermo. Y dice la Biblia en ese mismo capítulo que él había orado a Dios muchas veces. Y entonces Pablo entiende y dice: es para que la grandeza de las revelaciones que he tenido no me exalte sobremanera. O sea que Dios siempre tiene un propósito en todo, hermano. Dice la Biblia que todos los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan para bien. Todas. Pero a veces no entendemos, hermano. Yo he orado muchas veces al Señor porque me sane por una enfermedad que tengo. Y he seguido orando y no me canso de esperar, pero si el Señor quiere tenerme así, allí me va a tener. Yo fui a ver a un hermano, un pastor, Luis Alberto Lucas Sotelo. Él estuvo aquí, murió, falleció, estuvo mucho tiempo conmigo ministrando la palabra del Señor y se enfermó, hermano. Se enfermó de gravedad y lo fui a ver. El Señor me llevó hasta allá, lo fui a ver. Y nunca olvido las palabras que dijo él. Él ya no miraba, había perdido la visión. Ya estaba invidente.
No miraba. ¿Alguien tiene una botellita de agua, no? Él había perdido la visión, había perdido la vista. Y llegué yo, y él estaba postrado en cama, en un lecho de muerte, estaba postrado en cama. Y me le acerqué y escuchó mi voz, y él me decía puro Raúl. Raúl, eres tú, ¿verdad? Y yo estaba quebrantado, hermano, porque éramos grandes amigos, aparte de que era mi hermano en la fe. Gracias. Aparte de que era mi hermano, éramos grandes amigos y sentía muy feo. Sentía feo como Samuel cuando se dio cuenta que Dios había quitado del reino Samuel se dio cuenta que Dios había quitado del reino a Saúl. Y dice la Biblia que se apesadumbró Samuel. O sea, sintió feo en su corazón. Me imagino que eran grandes amigos. Me imagino que tenían una amistad grande. Y así me pasó, hermano. Pero nunca olvido, a lo que voy es que él dijo, pues aquí estoy, hermanito. Si Dios quiere tenerme aquí, pues aquí voy a estar. Se fija, el hombre entendió muchas cosas. Entendió muchas cosas. Había caído sobre él la revelación verdadera de Dios. Del por qué muchas veces nos tienen postrado en cama. Jesús, hermanos, iba con un propósito diferente. Se fija, el contexto dice que él venía de alimentar a mucha gente. Había venido de hacer milagros y prodigios, pero él siempre está allí. Él había venido, hermanos, de alimentar a aquella gente. Había venido también el contexto dice que había venido de una liberación de un endemoniado, que los demonios lo traían matándose prácticamente con las piedras, con las rocas, andaban en los sepulcros. Él venía de la región de Gádara y hermanos, entonces llegó a ese lugar, hermano. Llegó a ese lugar. Y llegó una persona llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y le propuso el plan de que fuera a sanar a su hija porque la tenía gravemente enferma, una única hija que tenía Jairo. O sea que el propósito de Cristo era ir, vamos, dice Cristo, vamos, y se fueron. No iba por sanar a la mujer. Por eso les decía que muchas veces Cristo no está tan ocupado. Siempre tendrá tiempo para nosotros. Él siempre quiere ayudarnos. Siempre tendrá tiempo para nosotros. Entonces siempre quiere ayudarnos. No importa el grado del problema que tenga. Dice la palabra de Dios que esta mujer tenía flujo de sangre desde hace 12 años y estaba desahuciada de la ciencia médica. La Biblia es muy clara, dice que ningún médico ya podía hacer nada por ella. Es bien clara la Biblia. Se ha sabido de personas, hermanos, que dicen que que los médicos dicen ya, con mi mamá dijeron lo mismo. Dijeron ya no se puede. El dinero que se van a gastar con nosotros, dijeron los médicos, mejor para que la entierren. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, se me ocurrió encerrarme a orar. Mientras mis hermanas andaban correteando el dinero, pidiendo prestado, yo le dije, pero bueno, hay que orar, hay que poner en las manos de Dios esto, con calma. Y no pasaba nada. Y seguía orando y no pasaba nada. Y de repente la sacaron de ese hospital donde la habían desahuciado. Y llegó un doctor que Cristo mandó, por supuesto, y dijo, yo la voy a atender aunque no tengan dinero. ¿Cuántos adoran al Señor? Y mi mamá ahí está. Y ayer estaba platicando con ella y dice, cuando voy me da siempre medicina, se la regalo.
Un doctor particular, hermano, esa es la mano de Dios. La habían desahuciado, la ciencia médica le había dicho que ya no, pero Dios decía otra cosa. Esta mujer, hermanos, la ciencia médica le había dicho que ya no tenía remedio. Dice que por ningún médico había podido ser curada. Ninguno, estaba desahuciada, pues, para ser exacto. Pero para Cristo no importa el tamaño del problema o el grado del problema, Él lo que quiere es ayudarte. Pero debemos entender que hasta la enfermedad es bendición. Se los expliqué con el apóstol Pablo. Jesús siempre, hermanos, siempre tendrá tiempo. Pero siempre habrá, hermanos, esos estorbos para alcanzar y tocar al Señor. Para alcanzar y dar el toque de poder. Siempre habrá estorbos. Y uno de los estorbos que puede haber, hermanos, en la vida de una persona enferma es que, hermanos, está desanimado porque lo desahuciado. El desánimo de una persona desahuciada es de ponerse a llorar. Es de ponerse a arreglar todos los planes que tenía, entregarlos a los hijos, hablar con los hijos, encargarle a su madre, no sé, o viceversa, a la mamá, encargándole al papá a los hijos. Y empieza a acomodar su casa, como dice la Biblia. Una persona desahuciada ya no piensa más que en la muerte, hermano. No piensa más. Pero cuando esta mujer, hermano, se dio cuenta que andaba un Cristo sanando, cuando esta mujer se dio cuenta, ella estaba desahuciada, ella estaba desanimada, ella tenía una fe débil, ya no tenía esperanza. Y sabe, cuando no hay esperanza ya, la fe se marchita, la fe se apaga, no se termina, porque entonces no habría salvación. Pero la fe de seguir viviendo en esta tierra se acaba, se marchita la fe. Una fe débil impulsó a esta mujer a tocar al Maestro con un toque de poder, hermano. Mira lo que dice, hermano. Cuando alguien oye hablar del Maestro, cambia la expectativa, cambia la idea, cambia el chip. Esta mujer desahuciada, cuando escuchó hablar del Maestro, mire lo que dice aquí en Marcos, es el mismo evento, es la misma acción, pero Marcos es un hombre que se va directo al grano. Si usted quiere ver a el evangelista como de los 4 evangelios, vaya a ser el evangelio de Marcos y allí va a ver a Marcos exaltando el poder de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Marcos es un hombre que va al grano, directo. Cristo es un Dios de poder. Cristo es poderoso. Y miren lo que dice Marcos 5, 27 y 28. Dice claramente, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás, la misma mujer, se acercó por detrás entre la multitud. El asunto está por qué se acercó por atrás. Se acercó por detrás entre la multitud y tocó el manto. ¿Por qué tocó el manto? ¿Cuántos adoran? ¿Por qué no fue y lo abrazó? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Por qué tocó el manto? Porque era lo único que podía alcanzar con esa fe débil que tenía, con esa debilidad que tenía esa mujer. Era lo único que podía hacer, hermano. Pero Cristo, con lo único que tú tengas, con la poca fe que tengas, con eso te va a atender, con eso te va a sanar, con eso se va a glorificar en tu enfermedad. Con lo poco que tú tengas. Mire, hermano, se acercó por detrás y tocó su manto. Y mire lo que decía, versículo 28. Dice, porque decía en sí misma, o dentro decía, hay otras versiones, si toco tan solo su manto, ¿seré qué? Me gusta eso. 2 veces el Señor dice, ve, tu fe te ha salvado, y ella dijo, seré salva. Me gusta
gusta eso. ¿Salva por qué, hermano? Lo acabo de explicar. Porque ella estaba desahuciada. Ella sabía que se iba a morir. Pero cuando oyó hablar del maestro, dice: yo seré salva. Me libraré de esta enfermedad. Solo Él me puede sanar. Los médicos dicen una cosa, pero este que estoy viendo dice otra cosa. Siento en mi corazón, decía la mujer. Mi alma alaba al Señor. Decía, dice dentro de sí: si toco tan solo el borde. Era una mujer desahuciada, hermano. Era una mujer sin esperanza en enfermedad. Era una mujer que no tenía remedio. ¿Por qué no decía seré sana? Porque una enfermedad común y corriente cualquier médico la podía sanar, hermanos. Pero cuando la mujer dice seré salva, es porque ya la ciencia médica no puede hacer nada, solamente aquel que vive en las alturas y que nos ayuda desde lo alto. Solamente aquel. Ahora bien, hermano, para Dios no importa el tiempo que tú te caes enfermo, no importa el tiempo que tú has pedido, no importa el tiempo que has estado metido en oración, que has estado pidiendo por la enfermedad de tu mamá, por la enfermedad de tu hermano, por la enfermedad de tu esposa, por la enfermedad de algún amigo. No importa, hermano. Esta mujer tenía 12 años enferma. 12 años, se da cuenta, hermanos, cómo esta mujer dice que se mezcló entre la gente por detrás como los amalecitas. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Que los amalecitas en el desierto le buscaban la espalda a los del pueblo de Israel para atacarlos. Y aquellos que estaban débiles, aquellos que se quedaban atrás en el camino, eran los que morían por el enemigo. Pero esto es un contraste de ellos. Ahora esta mujer que se acercó por atrás recobró vida. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Ahora esta mujer que se acercó por atrás era para obtener poder. Pero hermanos, 12 años esta mujer enferma. No importa el tiempo de tu enfermedad. No importa qué tanto has pedido. No importa qué tanto... No creo que estés pidiendo 12 años por una enfermedad. No creo que estés pidiendo 12 años, hermano. Pero esta mujer tenía 12 años enferma. Se acercó con la última fuerza que le quedaba por la parte de atrás, entre la multitud. Me imagino que esta mujer se cubrió más de lo que andaban cubiertas las mujeres en esa región, porque así se visten ellas, bien tapadas. Me imagino yo que como aquella mujer que se vistió de ramera y se puso un velo, aquella mujer, la nuera de Judá, en Génesis 38, me parece que ahí está, se puso un velo, no la conoció Judá, y la tomó por ramera, y pudo procrear esa descendencia mesiánica. Porque la descendencia mesiánica ya se estaba acabando. Ya. Si Judá no le daba el hijo a Tamar, se moría la descendencia mesiánica. Si ella fue lista, se vistió, se cubrió. Y me imagino que esta mujer, débil, con el temor, con el miedo, hermano. ¿Miedo por qué? Porque ella debía cumplir con unos protocolos religiosos de esa época. Que no debía acercarse a ninguno, no debía acercarse a nadie. Quiere decir que esta mujer llegó encubierta, hermano, llegó encubierta y llegó sin que la conociera nadie, llegó sin que nadie se diera cuenta, solo Jesús. Nadie, porque hermano, se da cuenta usted si la multitud que estaba allí se dan cuenta que era una mujer impura, hermano, corren todos, se van. Dejan solo al maestro. Porque tocar a una mujer en ese estado, hermano, era quedar impuro. No recuerdo por qué tantos días, pero quedaban impuros. O sea, era un ritual que tenían que hacer para quitarse esa impureza. Así que ella por lógica, tuvo que haber en el mismo momento ideado algo.
me cubro, nadie me va a conocer, me meto entre la multitud y a ver si logro tocar. Pero cuando miró que era una gran multitud, hermano, ella como que desanimada dijo, si tan solo lograre tocar el borde de su manto. ¿Cuántos adoran? Si tan solo lograre tocar el borde de su manto. Hoy en día el velo se rasgó, se abrió en dos para que nosotros tuviéramos acceso sin ningún inconveniente. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero esta mujer no tenía esa bendición todavía. Esta mujer todavía no tenía esa bendición, todavía no moría el maestro, todavía el velo del templo no se rasgaba, estaba más difícil para ella. Hoy en día, por la gracia de nosotros, podemos tener acceso directo a la bendición de Dios, al trono de la gracia. Hermanos, 12 años esa mujer enferma, tocó el borde de su manto, hermanos. Ahora bien, cuando esta mujer se dio cuenta que había sido descubierta, que ya no podía quedar allí encubierta, ella ya había sido descubierta. Y no por la gente, hermano, ¿se da cuenta? No por la gente no sabía quién era, la gente no sabía ni quién era, hermano. Los mismos discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y pregunta quién me ha tocado. No sabían quién había sido, pero Cristo sí sabía. Y esta mujer, cuando se dio cuenta que había sido descubierta, no por la gente, mire lo que dice que cuando vio que no había quedado, dice el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Por qué vino temblando? ¿Por qué fue temblando? ¿Por qué no llegó gozosa, hermano? ¿Por qué no llegó glorificando a Dios? ¿Por qué no, si sabía que había sanado? ¿Por qué no llegó saltando como al cojo de nacimiento que ponían en el templo de Hermosa? ¿Cuántos adoran? Que se metió saltando, danzando en el templo. ¿Por qué esta mujer no? Hermanos, porque sabía que había violado los protocolos. Violar los protocolos era sinónimo de muerte, hermanos. Sabía que el pueblo la iba a linchar, hermanos. Sabía que el pueblo la iba a lapidar. Y por eso ella estaba temblando. Había violado las reglas. Oh, pero ahí estaba el doctor de doctores. Pero ahí estaba el maestro, pero ahí estaba la autoridad, pero ahí estaba el Señor de señores que le dijo, vete tranquila, ven en paz, tu fe te ha salvado. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Oye, ¿por qué te metiste entre la multitud? Oye, ¿por qué violaste los protocolos? Nadie, porque Cristo nos había dicho, ven en paz. Cuando Cristo te dice que vayas en paz, ven en paz, no dudes de eso. Ella se acercó temblando, hermano. Ella dijo, bueno, fui sanada de la enfermedad, pero ahora estoy en otro problema. Fui sanada de la enfermedad, pero de esto no me voy a escapar. ¿Cuántos adoran? Porque el hombre no perdona. Porque el hombre está listo para justiciarte. Porque el hombre está listo para criticarte. Porque el hombre está listo para ponerte el pie en el cuello. Pero Cristo está listo para exaltarte. Porque Cristo está listo para glorificarse en ti. Cristo está listo. Dale un aplauso al Señor. Cristo está listo para bendecir tu vida y no criticarte. Cristo siempre va a exaltarte, hermano. Cristo le dijo a esta mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. No sanado, salvado. Yo no sé cuántos se han salvado de la muerte. Yo en una ocasión estaba muy enfermo, pero yo no conocía de Cristo. Yo no conocía, yo miraba a mi hija correr por la casa, la más grande. La más chica todavía no nacía y la miraba correr por la casa toda desamueblada, la casa toda sin muebles, se veía la casa vacía, se veía grande. Y miraba a mi hija correr por la casa.
Y yo estaba enfermo, yo sabía que la enfermedad que tenía era fuerte. Pues había tenido un derrame en el estómago, hermano, desangrado. Pues. Me sentí debilitado como esta mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos adoran al Señor? Y estaba allí, y estaba en cama, y miraba a mi hija correr. Yo no conocía de Cristo, pero no conocía de Cristo, hermano, pero yo no le pedí a la guadalupana, yo nunca me atreví a pedirle a la guadalupana nada. Aunque no conocía de Cristo, eso es ignorancia, hermano, de las más grandes de las ignorancias. Porque yo no conocía de Cristo, pero nunca le pedía una imagen, yo nada, nada. Y estaba en cama. Y cuando miré a mi hija que corría, se me vino a la cabeza y le dije, Dios mío, mi hija aún está pequeña, necesita de mí, ayúdame a sanar, a salir de esta, porque yo necesito ser padre, y el día que ella crezca y ya pueda defenderse sola en la vida, entonces sí me llevas. Le dije yo al Señor. Me dormí, hermanos, me dormí porque me sentía muy débil, ya tenía días con la enfermedad, me sentía débil, me dormí. Se hizo noche, amaneció el siguiente día y yo desperté con hambre porque no comía. Desperté con hambre y le dije a mi esposa, dame de comer. Yo estaba todo amarillo, dame de comer. Y mi esposa, caray, pues si no comías, dame, quiero comer. Y me sirvió de comer. Y me seguía dando comida, y me seguía dando comida. Y yo bien animado, y toda la angustia, todo se había ido. Y yo me sentía bien. Me sentía bien, ya no sentía dolencia, ya no sentía nada. Me sentía bien. Y me seguí sintiendo bien. Volví al trabajo y me sentí bien. Y aquí me tienen hasta ahora. Cuando el Señor, hermano, te da un milagro, te lo da. A lo que yo voy es que cuando tú te saca el Señor de un milagro tan fuerte, cuando el Señor te hace vivir un milagro tan fuerte, hermano, tú siempre te la llevas dando gloria a Dios. Y llorando cuando la riegas. Triste cuando la riegas. Hermanos, terminamos con esto. Dios, hermano, no importa el tiempo de tu enfermedad, esta mujer tenía 12 años. Para Cristo, hermano, siempre será una oportunidad para mostrar su gloria. La enfermedad es una oportunidad para que Cristo muestre su gloria. ¿Sabía eso? Bíblicamente, yo no te predico un sermón que en la Biblia no me respalde, olvídese de eso. Mire lo que dice, hermano, Juan 11, 3 y 4. Dice que estaba enfermo un hombre llamado Lázaro y tenía 2 hermanas. Y dice que las hermanas enviaron, dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas, obviamente de Lázaro, a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús amaba mucho a Lázaro. ¿Y qué crees que dijo Jesús? Jesús al oír esto dijo, ¿qué dice? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de ¿quién? Dios. Del hermano Romualdo, del pastor Enrique, para la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, dice Juan 11, 3 y 4. Dice, para que el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, sea glorificado por ella. Hermano, si usted quiere glorificar verdaderamente a Dios, o si quiere que Dios se glorifique en su vida de verdad, hermano, cuando esté enfermo, es la oportunidad. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando esté enfermo de muerte, es la oportunidad.
Lázaro estaba enfermo de muerte, claramente, de muerte, hermano. Y Cristo dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que sea glorificado Dios, para que sea glorificado Cristo Jesús, para que reciba honra, para que reciba gloria, hermano. ¿Y cuántos dan gloria a Dios cuando estén enfermos? Casi nadie. Lo bueno que ya entendí yo, hermano, eso. El Señor me ha enseñado mucho a través de las enfermedades, hermano. El Señor me ha enseñado. He aprendido a glorificar a Dios. He aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme cual sea que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. He aprendido a vivir. Hermanos, las enfermedades y problemas de cualquier índole, hermanos, siempre estarán presentes durante nuestra estancia en la tierra. No siempre seremos sanados, recuerde esto, hermano, en manera de conclusión. No siempre seremos sanados, pero Dios siempre tiene el control. No importa las diversas situaciones que en esta vida podamos enfrentar. Dice, el Señor siempre nos dará la salida. Si vivimos, hermano, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14:8. ¿Cuántos alaban al Señor? No siempre seremos sanados. Esta mujer recibió sanidad, pero no siempre va a pasar así. No siempre, hermano. Vamos a glorificar a Dios en medio de todo, hermano. En medio de la enfermedad, en medio de la angustia. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Póngase de pie. ¿Cómo se quedó hoy? ¿Se va animado o desanimado? No, el hermano predicó que la enfermedad, yo no quiero la enfermedad. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero se dio cuenta que es el medio para glorificar a Dios. Es el medio. La Biblia dice que la enfermedad es para la gloria de Dios. Así dice la Biblia, hermanos, que la enfermedad es para la gloria de Dios. Juan 11:3-4. La enfermedad es para la gloria de Dios. Llévese eso en la cabeza. ¿Y por qué dice así? Porque no nos escapamos de la enfermedad. Díganme quién se ha escapado. Ahorita está sana, mañana estarás en un hospital. Ahorita vas a visitar a los hospitales, mañana estarás tú y tal vez nadie te visite. Pero siempre recuerda esto, es para la gloria de Dios. La enfermedad es para la gloria de Dios. Hermano, usted siempre, a lo mejor tiene otro concepto. Dijo, apaga la transmisión, por favor. Sí. ¿Cómo se paga esto?